Ok, listo, ya se está grabando. Muy bien, entonces les comentaba, maestros, que lo principal o lo que necesitamos realizar antes de comenzar a agregar actividades en nuestra plataforma es configurar precisamente cómo vamos a calificar o cómo Moodle va a ponderar nuestras calificaciones en la plataforma, ¿correcto? Para ello necesitamos entrar evidentemente como administradores, entonces voy a entrar con mi cuenta en la cual yo soy docente a la plataforma. Vamos a ingresar. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos al curso. Ya estando dentro del curso, tengo la opción de irme en el lado derecho que dice configuración del libro de calificaciones. En este caso voy a editar un curso que tengo creado precisamente para hacer este tipo de configuraciones. Si ustedes observan, en estos momentos yo tengo creado varias actividades a manera de práctica en este taller o en este curso de prueba. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mostrar lo que es el menú lateral izquierdo. Recuerden que aquí podemos mostrar u ocultar. Y seguidamente nos vamos a ir al apartado que dice configuración del libro de calificaciones. En ese apartado nos vamos a dirigir o vamos a verificar que estemos en la pestaña que dice configuración, porque esa es la que nos interesa. Cuando nosotros ingresamos en esta parte de configuración del libro de calificaciones, de manera automática Moodle nos va a dirigir en esta pestaña que dice configuración, ¿correcto? Y aquí del lado derecho vamos a visualizar todos estos contenidos o todas estas opciones que ustedes pueden visualizar. De manera inicial vamos a tener este que se llama base de datos, que básicamente esta es la categoría padre o la categoría principal. Quiere decir que esta es la que engloba prácticamente todas las calificaciones. Del lado derecho tenemos el botón que dice editar. Permítame un segundito. Del lado derecho tenemos todas las opciones que dice editar y prácticamente esta parte es la que nos va a servir a nosotros para poder hacer las ediciones de todos, de todo ese libro de calificaciones, ¿correcto? Entonces, si ustedes observan en esos momentos, yo tengo creado 3 categorías. Una categoría que se llama parcial 1, otra categoría que se llama parcial 2 y una última categoría que se llama parcial 3. Voy a mostrar el proceso para eliminar, que de cualquier manera igual vamos a ver esta parte de computar, porque de la misma manera puede ser que en algún momento nosotros creamos una categoría, pero ya no la necesitamos. Entonces, vamos a eliminar unas categorías, vamos a ver igual el proceso para eliminar. Entonces, si yo quisiera eliminar una categoría, tengo que seleccionar la categoría a la que estoy o la que deseo eliminar y del lado derecho le voy a dar clic donde dice editar y le doy eliminar. Nos dice confirmar, deseas eliminar esta categoría, vamos a darle que sí. Y observen que de manera automática las actividades que estaban dentro de esta categoría automáticamente pasan a ser, a formar parte de la categoría principal, perdón, ¿ok? Entonces, básicamente estas actividades ahora pertenecen a la categoría principal, que es el que comentábamos hace un momentito, que es la categoría padre. Vamos a eliminar la categoría número 2. Vamos a cerciorarnos que estamos en la misma línea de la categoría, editar y eliminar. ¿Correcto? Entonces, originalmente, cuando nosotros iniciamos, maestros, se ve de esta manera. Que es lo que les comentaba, tenemos lo que es la categoría principal y en el caso, en el caso que nosotros ya tengamos creado todas las actividades, se vería de esa manera. Suponiendo que no tenemos ninguna actividad creada, pues evidentemente aquí no nos aparecería nada. ¿Correcto? Entonces, lo primero que nosotros debemos de definir, maestros, es cuál va a ser la estrategia o la forma en cómo Moodle va a hacer el cálculo de calificaciones.
Para ello, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al curso, tenemos un poquito aquí al curso que tenemos creado, vamos a ir viendo conjuntamente esto. Si nosotros nos vamos al curso, podemos ver que Moodle maneja diferentes estrategias de calificación, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, el siguiente paso nos dice es editar o seleccionar la estrategia del cálculo total del curso. Eso básicamente es como Moodle va a hacer el cálculo de todas estas calificaciones. Moodle maneja diversas estrategias que permiten realizar el cálculo total del curso y esto va a depender en gran parte del docente, ya que ustedes pues van a seleccionar la categoría que mejor les sea de utilidad para el curso que ustedes están dando. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de ejemplos, valga la redundancia, para mostrar cómo funciona eso de las categorías o de las ponderaciones. Suponiendo que tenemos una categoría A con un máximo de 100 puntos, en los cuales se incluyen 3 actividades o ítems, que es actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Y aquí establecemos cuál es la calificación máxima de cada una de esas categorías. Por ejemplo, la actividad 1 tiene una calificación máxima de 100 o una ponderación máxima de 100, la actividad 2 80 y la actividad 3 10, perdón, respectivamente. Si nosotros en este ejemplo consideramos que en la actividad 1 el alumno obtuvo 70 puntos, en la actividad 1, 20 en la actividad 2 y 10 puntos en la actividad 3, de acuerdo a la estrategia de calificación que ustedes seleccionen, por ejemplo, si seleccionamos la media de calificaciones, lo que hace Moodle es sumar todas las calificaciones y dividirlas entre el número total de calificaciones. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo sería este proceso, que básicamente es, si sacó 70 el alumno y valía 100 puntos, pues se divide 70 entre 100 y nos da el porcentaje. Y así vamos haciendo la suma, que básicamente esto es un promedio. No sé si tengan alguna duda hasta este punto, maestros, o todo claro. Una pregunta, perdón. ¿Sí? El libro de calificaciones es que lo que se vaya evaluando, el sistema va registrando esos promedios, ¿es Sí. correcto? Sí, es correcto. De hecho, le voy a mostrar cómo vería un estudiante, por ejemplo, su calificación. Aquí yo estoy como un estudiante en este curso, entonces voy a entrar en el apartado de calificaciones para que ustedes visualicen cómo yo siendo alumno voy a visualizar mis calificaciones. Entonces, por ejemplo, el usuario de prueba, en el curso de, vamos a ver el curso en el cual está inscrito. Deme un segundito. Ok, ¿qué es este? Si yo me voy al apartado de calificaciones, observen que aquí me aparecen todas las calificaciones que tiene el alumno. Entonces, la ventaja de Moodle es que, una de las tantas ventajas es que, por ejemplo, todas las actividades que ustedes asignan dentro de la plataforma, ustedes le establecen el puntaje que va a tener esa actividad. Por ejemplo, si ustedes observan, la actividad 1 tiene un peso o vale 100 puntos. La actividad 2 vale 100 puntos, la actividad 3 100 puntos. Por ejemplo, la actividad 8 9 y 10 tienen un valor diferente. ¿Por qué? Porque no están sobre 100 puntos. Y aquí ustedes van a definir cómo van a trabajar sus actividades, que es lo que les quería, al punto al cual yo quiero llegar. Normalmente, maestros, ustedes cuando asignan una actividad, ¿cómo la establecen? La establecen, por ejemplo, sobre el 100% y luego ustedes hacen la ponderación, o por ejemplo, si ustedes suben una tarea, suponiendo que usan el Classroom, actividad de aprendizaje 1, no sé, mapa mental, ustedes le asignan, por ejemplo, que vale 10 puntos. ¿Cómo trabajan ustedes esa parte de sus calificaciones? Me gustaría escucharlos. Con respecto a nosotros aquí en Conalep, lo trabajamos con rúbricas y ya, bueno, la ponderación es 100%. Entonces, en base a eso, hay actividades que, por ejemplo,
Si estamos hablando de un mapa mental, de la primera unidad, primer ejercicio vale 10%. El segundo ejercicio de la primera unidad vale 15%, por ejemplo. Ahí ya tenemos 25. Claro. En este caso sería de la primera unidad o del primer corte. En lo personal yo manejo mis programas con los cortes porque la dirección nos da fechas de los cortes de tal a tal. Debemos subir calificación, la primera parte de calificación, la segunda, la segunda, la tercera y la cuarta, por ejemplo. Entonces, dependiendo nosotros, por ejemplo, en el programa yo marco por semana y marco la primera semana cuánto equivale, 10% o llegamos al 20%, por ejemplo. La segunda semana tienen las actividades otros 30%, ya llevo 50%. En la tercera semana, en el siguiente corte, perdón, tiene 20% más. Y ya se va sumando hasta terminar básicamente todas las actividades que consideran los cortes, los diferentes cortes. Ah, ok, bien. Entonces entiendo, por ejemplo, que sus trabajos los califican sobre el 100% y luego, obviamente, si saca el 100% tiene una ponderación dentro de su calificación, por ejemplo, como Ah, es, mencionaba, cor 10%, 15%, etcétera, ¿no? es correcto, siempre y cuando cumpla lo que la rúbrica dice. Claro. Ah, ok. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos configurarlo de esa manera en Moodle. Por ejemplo, en el caso de usted que me dice o en Conalep que manejan por cortes, nosotros podríamos crear, por ejemplo, categorías en esta plataforma. Si ustedes observan ahorita, y que de hecho está hecho de esa manera para que se vea la diferencia. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer el primer parcial. Obviamente en el primer parcial las calificaciones las subimos sobre el 100%, ¿correcto? Entonces, Sí, si yo sé que voy a realizar dentro de mi planeación o mi estrategia didáctica, yo sé que voy a hacer 10 actividades. Yo desde un inicio, yo sé que esas actividades, cuánto peso va a tener cada una de esas actividades. Por ejemplo, la actividad uno va a tener un peso del 5%, la 2 5%, la 3 20% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Moodle me permite establecer dos formas. Una forma es que yo le establezca la calificación que yo sé que va a tener, por ejemplo, 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos, etcétera, etcétera. Y la otra es establecer que la calificación va a ser sobre el 100% y posteriormente en mi configuración de calificaciones yo darle la ponderación a esa actividad. No sé si me explico. sí, de hecho también comento que hay compañeros que lo trabajan por resultado de aprendizaje, pero que finalmente hay una ponderación. Claro. Entonces, ya aquí queda a criterio de cada docente. Y por lo tanto, considero que ya dependiendo de esto, ya vamos a considerar nuestro criterio de evaluación y ahí es donde se va a enmarcar lo que es el libro de calificación, tengo entendido, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, si observamos aquí, las primeras tres actividades están sobre el 100%. Las otras tienen un peso ya directamente en la actividad que suman estas tres el 100%. Y las últimas igual están sobre el 100%. Entonces, y todas pertenecen a una categoría principal. Entonces, si yo establezco esa configuración que habíamos visto, que es la de media de calificaciones, lo único que va a hacer es sumarnos todas las actividades y dividirlos entre el número de actividades, que básicamente es un promedio como tal. De igual manera, tenemos una que se llama media ponderada de calificación, en el cual a cada actividad nosotros le podemos dar una ponderación, que básicamente es lo que les comentaba hace un momentito. Si yo califico sobre el 100%, yo puedo decirle, ok, si llegas al 100%, la ponderación de esta actividad va a equivaler a un 10% del total de esta categoría o del total del curso. Por ejemplo, les voy a mostrar el ejemplo de esta actividad, ¿no? Yo estoy en este curso que es de prueba, entonces lo primero que tengo que hacer, si quiero establecer que cada una de esas actividades tenga una ponderación, tendría que editar la categoría como tal, selecciono editar
y voy a darle editar ajustes. Entonces, observen que aquí donde dice cálculo total, aquí, yo puedo seleccionar diferentes opciones. Eso lo dice igual el manual, que las opciones que nos van a aparecer va a depender en gran medida de las configuraciones que el administrador general de la plataforma tenga habilitado. Puede ser que en alguna otra plataforma les aparezcan más opciones o menos opciones. Repito, va a depender en gran parte de las configuraciones generales del sitio. Bien, entonces, por ejemplo, si yo selecciono media ponderada de calificaciones, vamos a darle clic donde dice mostrar más. Y aquí es importante, maestros, esta parte o este apartado que dice excluir calificaciones vacías, ¿ok? Lo que va, lo que va a suceder aquí es que si un alumno, por ejemplo, no entrega su actividad o no tiene ninguna calificación en dicha actividad, lo que va a suceder es que Moodle no le va a contabilizar esa actividad. Entonces, puede ser que un alumno literalmente no entrega actividad y por consiguiente va a tener una calificación vacía o cero. Entonces, aquí es importante y ya va a depender mucho de ustedes si lo desactivan o lo dejan habilitado. De hecho, aquí nos dice cuando tengamos alguna duda en particular, si nosotros le damos clic al signo de interrogación, nos va a mostrar la ayuda. Y aquí nos dice, una calificación vacía o faltante es la que no está presente en el libro de calificación. Puede ser una tarea que todavía no se ha entregado o de un examen que no se ha hecho o no se hizo en su fecha. Nos dice, esta configuración determina si si las calificaciones vacías o faltantes no serán incluidas en la agregación o si serán contadas como calificaciones mínimas. La calificación mínima en Moodle por lo regular y de manera predeterminada es 0 y la calificación máxima es 100. Entonces, repito, si nosotros excluimos las calificaciones vacías, pues obviamente el resultado no va a ser el mismo. Entonces, mucho ojo con esta parte. Vamos a darle, por ejemplo, guardar cambios y observen, si observamos ahorita, podemos darnos cuenta, maestros, que, por ejemplo, aquí, observen que la actividad 1, efectivamente su calificación máxima es del 100%, y estas son del 20, 50, 30, etcétera, etcétera, pero yo puedo establecer el peso de cada una de estas actividades. Ojo, y aquí es muy importante, el peso que yo le asigne a todas las actividades debe de dar siempre el 100% de la calificación. A manera de ejemplo, vamos a asignarle, por ejemplo, a la actividad 1, 10%, a la actividad 2, 10, 10, por ejemplo, 20%, ya tenemos 50, 20%, 10%, 5%, ¿cuánto ya tenemos? 50, 70, 80, 85, 5% y, por ejemplo, 10%. Guardamos los cambios y observen que evidentemente aquí ya tenemos el 100%. Ahora, yo como alumno, ¿cómo voy a ver, por ejemplo, esa calificación que yo acabo de modificar? Vamos a irnos a el curso, aquí, y si le damos refrescar, observen que aquí, del lado derecho, nos dice cuál es la contribución de esa actividad al curso. Recordando que, por ejemplo, la actividad 1 tiene un peso del 10%, el alumno sacó 75 de calificación porque estaba sobre el 100, que es la calificación máxima, y su porcentaje es 7.5%. ¿Por qué? Porque está sobre el 10%. Por ejemplo, para la actividad 2, que sacó 50 sobre 100, le pusimos que tiene un peso, una ponderación del 10%, la aportación o la contribución al curso es de un 5%, y así sucesivamente va a ir sacando lo que es el promedio o el porcentaje de aprobación. Observemos, por ejemplo, que la actividad 3 del alumno no la entregó, tiene una calificación vacía, y por consiguiente el porcentaje que tiene en esa actividad es de 0. ¿Cuál es su aportación al curso? Es 0%. Al final, maestros, observen que Moodle nos dice cuánto sacó de calificación este alumno.
¿Sí queda claro? ¿Sí, sí se aprecia bien esa parte? Sí, Perfecto. Vamos a borrar entonces. Otra de las cosas que vamos a estar viendo ahorita es que, por ejemplo, yo ya establecí la media ponderada de calificaciones, que de hecho aquí abajito nos dice media ponderada de calificaciones. Si yo cambio la estrategia de calificación, por ejemplo, media ponderada simple de calificaciones, lo que va a suceder, vamos a ver, es que todas estas actividades van a sumar sí o sí el 100%. Si nosotros regresamos al curso de Moodle, aquí, vamos a ver cuánto sacó el alumno. Observen que el alumno sacó 57.43%. ¿Por qué? Porque la forma en cómo hace el cálculo la plataforma es totalmente diferente, ¿correcto? Entonces podemos observar que sí varía un poquito en lo que es la calificación, porque hace ratito daba 56.5 si mal no me equivoco, y ahorita nos está dando, por ejemplo, un 57.43%. Entonces va a depender igual, como estas, por ejemplo, tienen un peso menor, no están sobre 100%, por eso la calificación igual puede variar. Entonces, si esas actividades estuvieran sobre el 100%, la calificación sería la misma quizá que en la estrategia anterior. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a crear, ¿ok? Vamos a crear categorías, maestros. Lo que comentaban hace un momentito por el maestro Lázaro, que manejan, por ejemplo, como eh, tiempos para entregar sus calificaciones, podemos nosotros ir creando categorías. ¿Cómo creamos una categoría? A ver, vamos a checar. Creo que alguien tiene activado su micrófono. Ya, listo. Ok. Para crear una categoría, maestros, vamos a seleccionar la parte que dice añadir categoría. Vamos a seleccionar añadir categoría. Y aquí el nombre de la categoría yo le puedo poner, por ejemplo, primera semana, semana uno, módulo uno, o por ejemplo, parcial uno. ¿Ok? El parcial uno, yo le voy a decir en mostrar más, quito excluir calificaciones vacías y voy a seleccionar media ponderada de calificaciones para que yo pueda asignar un peso a cada una de las actividades. Y, por ejemplo, voy a darle guardar cambios. Observen que aquí ya tengo el parcial uno. Vamos a crear otra categoría que se llame parcial 2. Vamos a hacer el mismo procedimiento, parcial 2. Media ponderada de calificaciones. Y algo muy importante, si yo quisiera crear subcategorías, por ejemplo, el parcial uno o durante el módulo uno, yo sé que tengo tareas, por ejemplo, actividades de aprendizaje, participación en foros, exámenes. Aquí en esta parte donde dice categoría padre, tendría yo que seleccionar, por ejemplo, aquí, que esta categoría que estoy agregando va a pertenecer al parcial número uno. ¿Sí queda claro esto, maestros? Si no quiero crear subcategorías, lo único que tengo que hacer es darle clic que la categoría padre es base de datos, le doy guardar cambios y observen que ya tengo la categoría parcial uno y parcial 2. Vamos a crear una tercera categoría que se llama parcial 3. Voy a ponerle media ponderada, que no excluya calificaciones y de igual manera la categoría padre es base de datos. Observen que ya tengo aquí mis tres categorías. Ahora bien, si yo no he creado actividades dentro de la plataforma, al momento de crear una nueva actividad, ya me va a permitir seleccionar a qué categoría va a pertenecer esa actividad. En el caso que ya tenga creado las actividades, como en este ejemplo, lo único que tengo que hacer, maestros, es seleccionar aquellas actividades que yo quiero que pertenezcan a cada una de esas categorías. Por ejemplo, actividad uno, 2 y 3 quiero que pertenezcan a la categoría que se llama parcial uno. Lo único que tengo que hacer del lado derecho, selecciono aquí las tres actividades, ¿correcto? Y posteriormente voy a seleccionar
esta opción. Aquí voy a mover, voy a seleccionar a qué categoría los quiero mover y por último vamos a hacerlo, vamos a hacer el procedimiento, selecciono 1, 2 y 3 o si todas las actividades quisiera que estén en una categoría en específico, selecciono todos o simple y sencillamente selecciono las que deseo. En este caso vamos a seleccionar la 1, la 2 y la 3 y la voy a mover a parcial 1. Selecciono y observen que ya se movió estas actividades a parcial 1. Voy a repetir lo mismo para el parcial 2, las actividades del parcial 2 y por último las del parcial 3, que se van a ir al parcial 3. Y observen que ya tengo creado, por ejemplo, todas mis tres categorías, parcial 1, parcial 2 y parcial 3. ¿Hasta aquí, maestros, tienen alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro. Correcto. Muy bien. Entonces, observen, por ejemplo, que a cada una de las categorías yo puedo seleccionar cuál va a ser la estrategia de calificación. Por ejemplo, parcial 2, que yo le asigné a cada uno su peso, yo puedo decir que va a ser una media ponderada simple de calificaciones o incluso una media de calificaciones. Pero, por ejemplo, media ponderada de calificaciones lo que va a hacer es que la suma de todas estas actividades, como ya tiene el 100%, me va a dar el peso total de esa calificación, que de hecho, si yo me regreso, por ejemplo, a la ventana, vamos a ver, a la ventana donde está el curso, observen que al alumno le va a aparecer en todo momento cuánto de calificación ya tiene en este parcial, por ejemplo, o en esta categoría, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si observamos el parcial 2, que ya tiene el peso para cada una de las actividades, observen que el alumno tiene un 67% de avance entre cada, o sea, en ese parcial. ¿Sí queda claro, maestros? Y de igual manera observen que cada una de esas categorías equivale a un 33.33%, que todo junto nos va a sumar el 100%. ¿Ok? Bien. Perfecto. Entonces, aquí yo puedo ir creando subcategorías, repito, dependiendo de mis necesidades. Aquí en el parcial 1, nuevamente yo le puedo poner 50%, 30% y un 20%. Pues cuando le dé guardar, el alumno lo que va a visualizar es precisamente cuánto equivale estas actividades. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, aquí que equivale al 30%, sacó 5, pues ya tiene, por ejemplo, un 5% de su calificación. ¿Ok? Que básicamente es un 50% que ya tiene. Aquí nos dice que es un 50%. Y que el porcentaje de contribución total al curso es de un 5%, porque recordemos que ahorita está sobre el 100%, porque ya hay tres categorías diferentes. ¿Dudas o preguntas, maestros, antes de continuar ya con esta parte de lo del curso de calificaciones? ¿Ninguna? Sí, sí, yo quisiera nada más, a ver si me explico con esto. Eh, Primero, lógicamente, tenemos que crear las actividades. Posteriormente, si creé, por ejemplo, tengo cuatro cortes y tengo tres actividades por cada corte. Diseño tres actividades por cada corte. Voy a tener 12 actividades. Ok. Posteriormente, las actividades las voy a, bueno, hablando o diciéndolo coloquialmente, voy a segmentar, lo voy a poner en mi corte 1, mi corte 2, mi corte 3, mi corte 4, lo distribuyo en mis cuatro cortes. Posteriormente, yo ya le voy a poner la ponderación a cada corte. ¿Es correcto? Sí, sí, lo puede hacer de esa manera. Ok, perfecto. Sí, sí, está bien. Ok, Gracias. perfecto. Si vemos, por ejemplo, estos tres parciales podrían ser, como usted comenta, maestro Lázaro, corte 1, corte 2 y corte... Exacto, exacto.
Entonces, podemos observar que como son 3 cortes, lo que hace el sistema automáticamente divide el 100% entre cada corte. Por eso nos dice aquí que el total del parcial uno equivale a un 33.33%. El parcial 33 y el parcial 3, 33%. Ahora, algo muy importante, cuando usted entra al apartado de configuraciones de esto, no necesariamente tiene que tener creado las actividades. Puede ser que usted establezca primero sus categorías y posteriormente usted va a ir creando sus actividades. ¿Por qué? Porque cuando usted crea una actividad, ya le permite a usted seleccionar a qué categoría corresponde. Sin embargo, ya hemos visto que usted puede crear todas sus actividades y al final configurar el libro de calificaciones porque ya vimos que mover una actividad hacia una categoría es totalmente fácil. O sea, no está no son muchos pasos los que se tienen que hacer, por ejemplo, para ir moviendo a diferentes categorías. ¿Va? Sí, ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, regresando al apartado, maestros, ustedes, entonces, aquí tienen este manual que les he creado, donde les explico el paso a paso de cómo ir añadiendo categorías, cómo modificar, por ejemplo, de mover una actividad a una categoría, que básicamente es todo lo que está aquí, es lo que les acabo de mostrar de manera ya práctica. De igual manera, si tuvieran alguna duda, en este apartado hay una configuración, un material interactivo que si ustedes le dan clic aquí, si les quedó alguna duda, cuando le den clic en el iconito de más, aquí les va a brindar una breve explicación de qué es esto que ustedes están observando. Por ejemplo, aquí nos dice que es la categoría principal, que básicamente es el nombre completo del curso y que de igual manera pueden existir subcategorías o no existir subcategorías. Aquí en este apartado nos muestra qué es el peso o la ponderación de cada actividad que nosotros le vamos a dar. Hago mucho hincapié en esto porque si nuestras actividades la calificamos sobre el 100% y después establecen cuál es la ponderación de esa actividad, entonces tendríamos que hacerlo de esta manera. ¿Correcto? Aquí nos muestra cuál es el total de cada uno de los parciales y si quisieran ver muy importante, después de realizar todos los cambios que ustedes ya hicieron en el libro de calificaciones, aquí donde dice guardar cambios es importante que ustedes o sea, le den clic a esa opción porque si no puede ser que no se guarden las configuraciones. Y si tuvieran todavía más dudas, aquí en el iconito de más, les dejé el video tutorial sobre cómo configurar este libro de calificaciones. Entonces, esta imagen interactiva, maestros, vamos a ver hoy cómo se configura esta parte de las imágenes interactivas, cómo podemos agregar este tipo de contenidos, precisamente como que para darle un poquito más de interactividad y que el usuario tenga una gran variedad de contenidos. ¿Ok? Bien. Entonces, si no hay duda con esta parte de configuración del libro de calificaciones, podemos avanzar con el siguiente tema. ¿Sí? Bien. Perfecto. Para el apartado número 3 o el módulo 3, vamos a estar viendo qué son estos de los recursos y actividades que nosotros podemos utilizar en la plataforma Moodle. Esto que están viendo aquí, por ejemplo, maestros, es una lección en Moodle, que de hecho el día de hoy vamos a ver cómo crear lecciones igual, que nos permite a nosotros, bueno, vamos a ver la actividad, ¿ok? Vamos a darle aquí. Pueden ustedes entrar igual a esa parte dentro de su plataforma, porque esto es una actividad que les va a mostrar a ustedes cuándo han finalizado esa lección y cuándo no. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver una serie de contenidos, pero después les va a lanzar una serie de preguntas a ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a visualizar esto. Aquí sí les voy a pedir que alguno de ustedes me ayude. Dice, recursos en Moodle. En esta lección vamos a ver los recursos que se pueden implementar en la plataforma Moodle. ¿Ok? Lo primero que ustedes necesitan conocer, maestros, es el apartado del editor de textos.
Básicamente, ¿qué es el editor de textos? El editor de textos es básicamente, aquí hubo un detalle con los vínculos. Maestro Argimiro, ¿me ayuda, por favor? Editor de texto. El editor de texto en Moodle estará disponible prácticamente en cualquier apartado de Moodle, donde sea necesario escribir un texto. Ejemplo, retro de una actividad. Al agregar una página, participar en un foro, etc. Perfecto, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, lo que es el editor de textos, maestros, aparece de manera inicial en modo reducido. Tenemos dos opciones para visualizar el editor de textos. Uno es el modo reducido, que nos incluye de cierta manera una serie de opciones disponibles que nos van a permitir precisamente editar la información que nosotros vamos a ir agregando. Y la otra opción es el modo extendido, que básicamente accedemos al modo extendido dándole clic a este iconito y si podemos observar, ya nos muestra más opciones que podemos nosotros ir trabajando. Por ejemplo, viñetas, por ejemplo, copiar, pegar, cambiar el color del texto, el color de fondo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes entren a su editor de texto, si ven que tienen poquitas opciones, lo único que tienen que hacer es seleccionar esta opción para que les muestre la vista extendida. ¿Correcto? Entonces, vamos a cerrar. Bien. Entonces, vamos a irnos aquí. ¿Y cuáles son todas esas opciones que nosotros tenemos disponibles? Por ejemplo, si le damos clic al párrafo, lo que va a hacer es que nos va a mostrar o establecer el tipo de fuente. Son como que, si usted, cuando usamos Word, por ejemplo, tenemos ciertos estilos. ¿Sí lo han observado? Por ejemplo, título 1, título 2, encabezado, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de párrafo nos va a indicar cómo va a estar preformateado el texto que nosotros vayamos a agregar o que hayamos seleccionado. Por ejemplo, indicarle que va a ser un encabezado, encabezado nivel 1, encabezado nivel 2, 3, etcétera. Que básicamente el encabezado es prácticamente un texto demasiado grande. ¿Correcto? Esta otra opción básicamente es para poner el texto en negrita o en itálica. Es básicamente para eso sirve. Esas dos opciones básicamente es para añadir viñetas que son ideales cuando nosotros necesitamos agregar una lista de procesos, por ejemplo, o una serie de pasos. Podemos ponerlo en lista ordenada que nos va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, o únicamente una viñetita. El siguiente punto, básicamente, que es nos va a permitir establecer enlaces en la plataforma. Es decir, yo puedo poner una información y agregarle un enlace o un vínculo para que me lleve a otra página o algún lugar que yo necesite. Por ejemplo, si yo estoy agregando información sobre una página o sobre algún contenido de su asignatura y de repente quiero yo ponerle el enlace al alumno de algún libro o algún artículo o revista o algo, con el enlace lo puedo yo realizar. Simple y sencillamente necesito seleccionar el documento, el texto, y le doy donde dice enlace, y aquí yo puedo seleccionar o insertar el enlace. Y aquí tenemos varias opciones. Aquí yo puedo decir que el enlace lo va a abrir en la misma página, en una nueva página, ventana, etcétera, etcétera. Lo ideal es que lo abra en una nueva ventana, porque si lo abre en esa ventana donde están ustedes actualmente, lo que va a hacer es salirse del aula virtual y mostrarle la página a la cual ustedes hicieron vínculo. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que lo abra en una nueva ventana o en una nueva pestaña. Si tienen alguna duda, maestros, con gusto. ¿Ok? Entonces, básicamente, y otra de las opciones que son importantes es este apartado que dice familia font y tamaño de letra. Aquí, al igual que en Word, por ejemplo, adelante, maestro Argimiro. Sí, intenté realizar ciertas ediciones, sin embargo me quedé con querer editar una imagen.
pegué, inserté una imagen y de ahí mismo quise editarlo, cortando las orillas, etcétera, pero no supe cómo Sí, finalizar. ok. El editor de texto, por ejemplo, de la plataforma Moodle, no está tan avanzado como para hacer ciertos recortes. ¿Podemos editarle el tamaño? Sí, podemos editar el tamaño porque a lo mejor se ve muy grande, pero me parece que no tiene la opción. Vamos a visualizarlo. Me parece que no tiene la opción para hacer como que recortes en específico. O sea, por ejemplo, si está muy grande y no quiero hacer, que me aparezca el lado derecho, recortarlo. Vamos a hacer el ejemplo. Y qué bueno que pregunta, ¿no? Porque así vamos viendo todas las opciones disponibles. Denme un segundito. Vamos a salir de esto. Esta presentación, ustedes pueden acceder a esta presentación, maestros. Entonces, vamos aquí, en este base de datos. Vamos a añadir una página. Ok, vamos a añadir una página. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo rápido, pero ahorita lo vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo inserto una imagen, vamos a insertar una imagen. Vamos a copiar esto, por ejemplo, lo insertamos, ¿ok? Ya se insertó la imagen. Observen que aquí es lo que les comentaba, vista colapsada y vista extendida. Aquí en esta parte que dice, están las flechitas encontradas, es para cambiarnos a pantalla completa, que básicamente nos va a ocultar todo y se va a hacer más grande nuestro editor de texto. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar lo que es la imagen con el clic izquierdo del mouse, ¿ok? Y voy a darle clic donde dice insertar o editar imagen. Y aquí, por ejemplo, yo puedo redimensionar, maestros. Aquí, en donde dice dimensión, puedo establecer la alineación, ¿ok? Si va a estar arriba, abajo, medio, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedo yo realizar, por ejemplo, le voy a poner, no sé, 500 por 300, por ejemplo, ¿no? Aunque a lo mejor se va a ver desproporcional. Actualizar. Y observen que lo único que hace es Es reducir. reducir. No tenemos como tal la opción de recortar la imagen. Si ustedes tienen una imagen, por ejemplo, o quieren hacer capturas de su pantalla, maestros, si tienen Windows 10, por ejemplo, presionando la tecla inicio Shift más S, les habilita el selector como capturar pantalla, pero ya ustedes seleccionan el área que ustedes necesiten capturar. Entonces, esa es una buena herramienta que trae Windows 10 para que ustedes nada más seleccionen aquella área o el área que ustedes quieren seleccionar o recortar. ¿Va? Bien, entonces estábamos aquí. Entonces, esta parte es para cambiar prácticamente el tipo de fuente y la letra, el tamaño de la letra. Aquí, por ejemplo, le puedo seleccionar Arial, Times New Roman, los más comunes, y en tamaños para hacerlo más grande o más pequeño. Este apartado que está aquí nos va a permitir poner el color de fuente y de igual manera establecer un fondo de esa fuente. O sea, por ejemplo, ponerle un fondo azul y que la letra sea de color blanca, por ejemplo. Y otra parte que considero importante es la de insertar elementos multimedia que nos permite insertar imágenes, emoticons, videos, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar con la parte del editor de texto, este que es súper importante, que es el code editor de HTML, que si ustedes recuerdan, la sesión anterior les mostré cómo insertar, por ejemplo, un Geniali para que se vea como el que estamos visualizando actualmente. Entonces, el editor HTML es cuando nosotros, o si ustedes tienen conocimientos en HTML, pueden incrustar o hacer ediciones del contenido, pero en modo o en vista HTML. ¿Correcto? Bien, perfecto. Para la parte de agregar y modificar recursos, que esto ya es cuando ustedes ya empiezan a agregar contenidos, que de hecho ha estado entrando a algunos de los cursos, algunos le han estado metiendo contenido, otros todavía no han agregado absolutamente nada. Para agregar y editar recursos es súper importante
que nosotros estemos dentro del curso con el perfil de docentes y una vez dentro del curso vamos a entrar en la vista activar edición. ¿Recuerdan cómo entrábamos a activar edición? ¿Sí? Ok, bien. De todos modos, si tienen dudas, recuerden que lo pueden encontrar, si no estoy mal, en el módulo 1 o en el 2. Creo que en el 2. Bien. Entonces, una vez dentro de lo que es la clase y de que ustedes ya activaron edición, en la parte de abajo, ¿ok? En la parte de abajo, aquí tenemos la opción que dice añadir actividad o recurso, ¿correcto? Cuando nosotros le damos clic a esta opción que dice añadir actividad o recurso, se nos va a desplegar, o Moodle nos va a desplegar este apartado, que es el selector de recursos, o donde nos va a mostrar todas las actividades y todos los recursos que tiene la plataforma Moodle con el cual nosotros podemos trabajar. Tenemos 3 pestañas. Una pestaña que dice todos, que básicamente nos muestra todas las actividades y todos los recursos que tiene la plataforma. Y de igual manera, esta otra pestaña que dice actividades y una pestaña de recursos, o sea, lo tiene dividido. Una en pestaña actividades, otra recursos. Que básicamente la parte de recursos es la que vamos a comenzar a visualizar. Bien. En el apartado de recursos, les estoy poniendo las principales que vamos a estar trabajando. Moodle nos va a permitir agregar diferentes tipos de recursos. Vamos a ver cuáles son los más utilizados. La semana pasada vimos esta de etiqueta y vimos esta de página. ¿Recuerdan o todavía les quedó alguna duda de estas dos actividades, maestros? ¿O de esos dos tipos de recursos? ¿Les quedó alguna duda o algo que quieran comentar sobre esa parte? Para utilizar estos formatos, vaya, es la que nos va a permitir tener una estructura para añadir las actividades. Bueno, los recursos básicamente es lo que le va a permitir a cada uno de ustedes agregar los contenidos. Más que nada los recursos nos permiten agregar información que el alumno va a consumir. Por ejemplo, una infografía, por ejemplo, información sobre, no sé, maestro, por ejemplo, Argimiro, ¿cuál es su asignatura? Inglés. Por ejemplo, en el caso de los recursos, le van a permitir, por ejemplo, agregar una página que tenga información sobre el verbo to be, por ejemplo. Una infografía sobre el pasado continuo. Una etiqueta con un banner que diga unidad 1, presente continuo, no lo sé, o sea, por mencionar algo, ¿no? Entonces, básicamente, los recursos es lo que ustedes van a agregar para que el alumno consuma esos recursos. Literalmente es información, videos, infografías, gráficas, etcétera, etcétera. Los recursos maestros no tienen ponderación en Moodle, es decir, no llevan una calificación como tal. Eso sí es importante que ustedes lo sepan, ¿va? ¿Dudas o preguntas con la parte de página y la parte de etiqueta que vimos en la clase anterior? Maestra Olga, ¿recuerda cuál era la diferencia entre etiqueta y página? Buenas tardes. Una Hola, buenas disculpa porque tardes. estaba en mi aula. No se preocupe. Sí. A ver, la diferencia entre etiqueta Y página. pues, creo que la etiqueta son las actividades, ¿no? Que vamos a ir. Yo, por ejemplo, agregué ciertas etiquetas en mi Moodle, que ya empecé a trabajar, Ok. pero lo que hice fue que lo dividí como en inglés manejamos, bueno, creo que la mayoría de mis compañeros en el módulo trabajamos resultados de aprendizaje. Entonces yo dividí fueron cinco etiquetas porque son 5 subtemas que vamos a trabajar. Entonces hice 5 etiquetas y le puse RA 1.1, 1.2 y el tema, ¿no? Entonces creo que a eso se refiere etiqueta. Y la página, pues creo que es todos los recursos que vamos a emplear, ¿no? Para
para pues llevar a cabo lo que es el curso, a todos los elementos de apoyos gráficos, los elementos visuales, los recursos que son como los cuestionarios, todo lo digital, ¿no? Que va a ser nuestro repositorio de apoyo para llevar el módulo, la plataforma al curso. No sé si es correcto o estoy mal. Sí, gracias. Ok, gracias, maestra Olga. Sí, lo que son las etiquetas, maestros, nos va a permitir a nosotros añadir información que queremos que lo vea el participante cuando entre. Pues, ok, nos puede servir, por ejemplo, como usted comentaba, para un encabezado para dividir, por ejemplo, lo de sus resultados de aprendizaje, ¿no? Resultados de aprendizaje de la competencia 1, no sé si así lo manejan, resultados de aprendizaje de competencia 2, o de igual manera, cuando nosotros tenemos muchas actividades o muchos recursos en nuestra plataforma, podemos utilizar una etiqueta para poner una pequeña imagen que haga de división entre una parte y otra. No sé si me explico, ¿sí? Y la diferencia con una página, la página básicamente es cuando nosotros ya queremos meter más información. Por ejemplo, en esta página nosotros podemos incrustar videos, de infografías, imágenes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema, por ejemplo, del verbo to be, yo podría utilizar una etiqueta para indicar verbo to be, ¿no? O tema verbo to be. Y debajo de esa etiqueta agrego un recurso de página donde yo voy a insertar toda la información referente al verbo to be. Ojo, en las páginas no inserto lo que son las preguntas, porque eso ya sería una actividad. En la página yo voy a insertar, por ejemplo, todo sobre el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? Video, vamos a ver, veamos el siguiente video donde se explica qué es el verbo to be. ¿Correcto? Vamos a ver el ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces, estoy aquí en este curso que se llama base de datos y vamos a agregar una nueva pestaña para que veamos la diferencia. Si le doy aquí donde dice recursos, observen que básicamente es lo que les pegué en la presentación. Voy a añadir una etiqueta que se va a llamar, por ejemplo, aquí le voy a poner verbo to be. ¿Ok? Y voy a decir que va a ser un encabezado para que esté grande. Le voy a poner, por ejemplo, ya le puse encabezado, pero si lo quiero más grande, le pongo aquí. Ah, bueno, se quedó más pequeño, de hecho. Le pongo que es el encabezado, que va a ser el verbo to be, y le voy a dar guardar cambios y regresar. Entonces, observen que aquí la etiqueta, lo interesante es que ya me muestra la información que yo establecí en esa etiqueta. Puede ser que yo haya insertado una imagen y se va a ver aquí una imagen. Bien, eso es una etiqueta. Ahora, una página, vamos a recursos, página, y aquí yo le pondría, por ejemplo, todo sobre el verbo, error de to be, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí yo le puedo poner una breve descripción en este apartado. Vamos a ver todo sobre el verbo to be. Es to be, ¿verdad, maestra Olga? Sí, así es. Ok. De Entonces, hecho, el módulo que estoy trabajando es de tercer semestre, es comunicación activa. Por eso son contenidos básicos. Sí. ok. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner todo sobre el verbo to be, una breve descripción, y le voy a decir que muestre la descripción en el curso. Y aquí donde dice contenido es donde ustedes pondrían toda la información referente al tema. Por ejemplo, si yo voy a poner información sobre el verbo to be, pues aquí yo tendría que poner todo lo relacionado al verbo to be. Aquí yo puedo insertar imágenes, puedo insertar fotos, incrustar videos, etcétera, etcétera. Y lo único que voy a dar es guardar cambios y regresar al curso. Ah, bueno, el contenido me pide que quiera insertar algo. Prueba. Guardar cambios y regresar. Si observamos, el contenido no se visualiza acá. Solo me aparece el título y la descripción. A diferencia de la etiqueta, sí me muestra el contenido. ¿Sí queda claro esas dos variantes? ¿Esas dos diferencias? ¿Sí?
Para Sí. la etiqueta, solamente pongo el título y si le doy en clic en más, ya ahí puedo ya poner el desglose, ¿no? Como es como un subtítulo realmente, pero pues la función ya es más amplia, ¿no? En la página dice usted, maestra. Sí, así como nos lo acaba de hacer en el ejercicio. Vi que agregó la Ujú. etiqueta y le doy clic en más para agregar toda la información, ¿no? No, ajá, sí, añadí una nueva página. ¿Qué es esto? Vamos a hacerlo nuevamente. Primero, añadí mi etiqueta para dividir como que los subtemas. Como, no sería lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Imagínense, hay muchos cursos que lo hacen de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ponen página, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo de prueba. Verbo to be. Perdón. Verbo to be. Aquí le voy a poner prueba 1, ¿ok? Y vamos a darle guardar cambios y regresar. Entonces, imagínense que nosotros pongamos, por ejemplo, voy a duplicar muchas veces esto, que normalmente muchas plataformas puede ser que estén de esta manera, que básicamente es como está, ¿ok? Entonces, imagínense que yo tenga un montón de opciones, un montón de configuraciones aquí. Entonces, obviamente, el alumno puede ser que en algún momento ya no sepa dónde comienza un tema y dónde comienza el otro tema. Para eso, nosotros podemos crear etiquetas aquí donde dice añadir una actividad. En recurso, ponemos una etiqueta. Y aquí yo puedo poner, por ejemplo, verbo to be. A manera de ejemplo, lo selecciono, le doy que es encabezado, lo centro y le doy guardar cambios. Observen que se va hasta abajo. Recuerden que habíamos visto cómo poder subir y bajar contenido. Entonces, lo único que tengo que hacer, lo subo al inicio y puedo yo duplicarlo, editar, duplicar. Maestra Olga, ¿algún otro tema que no se me ocurre el verbo to be? Pronombres personales. Pronombres personales. Personal pronouns. Personal Pronouns. pronouns. ¿Ok? Entonces le vamos a guardar cambios y, por ejemplo, todo lo que está debajo de verbo to be son estos contenidos y todo eso de aquí abajo pertenece a personal pronouns. Recuerden que igual podemos nosotros darle clic aquí en editar y lo movemos un poquito a la derecha, que realmente pues no se aprecia mucho el moverlo a la derecha. Creo que más bien con esta etiqueta que nosotros vamos poniendo, ya se va segmentando de cierta manera o se ve muy claro la división de contenidos. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, ese de personal pronouns, voy a editarlo y en vez de poner solo el texto, voy a poner un banner que ya tengo creado. Entonces, puedo yo insertar el banner, ¿ok? Vamos a ver si está aquí en el servidor, que creo que no. Vamos a subir un archivo. Entonces, voy a subir el archivo, es este, a manera de ejemplo, subir este archivo. Le voy a editar en aquí, le voy a poner 1024, por ejemplo, e insertar. ¿Ok? Si le doy guardar cambios, observen cómo está mejor. O sea, ¿cuál ven mejor ustedes? ¿Que solo sea la imagen? Perdón, el texto, o que ustedes le agreguen, diseñen un banner así bien bonito, bien coquetón, y lo anexen. El banner. Definitivamente nuestro banner se vería muchísimo mejor. Entonces, observen, las etiquetas nos permiten ver el contenido de manera directa. ¿Sí queda claro? En cambio, las páginas tengo que entrar para ver el contenido que tiene esa página. Las páginas, por ejemplo, me sirven cuando yo ya quiero agregar videos, infografías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque imagínense que en el principal yo agregué una etiqueta y le agregué toda la información. O sea, literalmente es como si yo agregara un PDF que se va a ver todo de corrido. O sea, en formato vertical. Entonces no se va a ver bien. Vamos a saturar al usuario de toda la información de un jalón. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra duda, maestros? Sí, ya queda más claro esa parte de etiqueta y página. Sí. Bien. Entonces, de cualquier manera, ustedes pueden entrar a esta presentación y aquí en ver nos muestra una breve descripción para qué nos puede servir el módulo de etiqueta.
nos dice que puede dividir una larga lista de actividades, que es lo que les comentaba, con un subencabezado o una imagen, que prácticamente es lo que hicimos ahorita, para mostrar directamente un archivo de audio o video incrustado, que básicamente, si ustedes recuerdan, en el módulo de presentación, ahí ustedes cuando entraron de manera predeterminada veían mi presentación de Geniali. Básicamente lo hice con una etiqueta. O para añadir una descripción corta a una sección del curso. A diferencia de la página, pues básicamente la página es para mayores contenidos. Por ejemplo, una página puede emplearse para presentar los términos y condiciones del curso, incluir varios videos o archivos de sonido. Básicamente la página es para ya desarrollar quizá un tema que nosotros vamos a exponer con nuestros alumnos. ¿Ese manual, nos los van a compartir por algún medio? ¿Esto que está viendo ahorita, maestra? Sí. Sí, de hecho, ustedes cuando entran al aula virtual lo pueden visualizar en la opción que dice módulo 3, acá. Ok, muchas gracias. Sí, no se preocupe, todos ustedes ya tienen acceso aquí, en este curso. De hecho, lo que vimos hace ratito de las calificaciones, de igual manera lo pueden ver aquí. Aquí está el manual y aquí les puse un video tutorial que está en YouTube. ¿Correcto? Bien, entonces... vámonos aquí. Estábamos aquí, volvimos a iniciar. Estábamos en recursos, ¿ok? Entonces, cada uno de estos recursos que nosotros vamos agregando, por ejemplo, el archivo, básicamente esto, por ejemplo, si nosotros queremos compartir un manual como el que les he compartido, vamos a utilizar el recurso que se llama archivo, que básicamente nos permite subir un documento en Word, un documento en Excel, un documento en PDF, una imagen, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos compartirle al alumno un archivo, seleccionamos el recurso que se llama archivo. La carpeta, el folder o el recurso folder básicamente es una carpeta que nos va a permitir añadir múltiples archivos a esa carpeta. Por ejemplo, si yo quiero subir no sé, varios archivos, por ejemplo, que están divididos, o un manual de proceso, por ejemplo, que está dividido en varios archivos, puedo agregar un recurso carpeta y dentro de esa carpeta ir agregando todos esos archivos. Para que no se vea en mi curso archivo 1, archivo 2, archivo 3, archivo 4, agrego una carpeta que le llamo manual de procesos y dentro de esa carpeta yo le voy agregando los archivos que corresponden a esa carpeta. Luego tenemos la parte de URL, que básicamente es si yo quiero agregar un enlace, por ejemplo, de una página o de un artículo que viene a internet, copio el link y agrego una URL en mi sitio y se los comparto. Vamos a ver eso prácticamente. Y por último, el libro, que básicamente el libro nos permite a nosotros, si tengo, por ejemplo, del verbo to be, por ejemplo, maestra Olga, volviendo a su ejemplo, si tengo el verbo to be, supongo que el verbo to be se puede dividir en varios capítulos, ¿correcto? Sí, puede ser, por ejemplo, que sea el singular y el plural, el verbo to be. Son dos divisiones. Ok, va, perfecto. Entonces, yo puedo crear un libro de contenidos y literalmente yo configurar, por ejemplo, mi tabla de contenidos. Por ejemplo, tener singular y plural, ¿no? Y, por ejemplo, si tuviera otra subcategoría, puedo crear otra subcategoría. Entonces, el libro es básicamente o nos ayuda cuando tiene diferentes módulos, por ejemplo, el contenido que nosotros queremos agregar. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, déjenme salir de aquí. Si recordamos, vamos a irnos acá, perdón. Aquí en este apartado de Moodle, en el módulo 1, esto que ustedes visualizaron que dice primeros pasos con Moodle, es un libro. ¿Por qué? Porque aquí tengo una tabla de contenidos. No es una página, tampoco es una etiqueta, tampoco es una carpeta, es un libro que nos permite Moodle crear la portada principal, que es esta, e ir agregando contenidos o capítulos a mi libro.
Observen que, por ejemplo, esto no cambia en función de que yo me voy cambiando de mis capítulos. Esto se mantiene. Lo único que va cambiando es mi contenido. Perfil de usuario, descripción del curso, etcétera, etcétera. Que básicamente esto es una página que vamos agregando. A ver, regresamos aquí. Perdón, ya me perdí, estábamos aquí. A ver, déjame un segundito, ya me extravié. A ver, entonces, por ejemplo, estábamos en el módulo 3, aquí estábamos, perdón. Y estábamos en el apartado de lo que son los recursos. Cada uno de estos recursos, maestros, cuando lo vamos agregando, tiene diferentes configuraciones que nosotros podemos, valga la redundancia, configurar. Ya vimos cómo agregamos una etiqueta, ya vimos cómo agregamos una página. Vamos a añadirlo nuevamente, pero precisamente para que ustedes observen cuáles son esas configuraciones. Y vuelvo a repetir, las configuraciones de estos contenidos que nosotros vamos agregando va a depender en gran medida de lo que nosotros vayamos a agregar, ¿va? Entonces vamos a eliminar estas páginas para que veamos las configuraciones. O bueno, más fácil, vamos a agregar un nuevo tópico. ¿Hasta aquí me siguen, maestros? Estoy yendo muy rápido, ¿tienen alguna duda? ¿Todo correcto? Todo bien. Ok, a ver, permítame un segundito. Ok, perdón, una disculpa. Bien, entonces vamos a empezar con etiqueta y página. Vamos a añadir un recurso, etiqueta. Ya vimos esta parte, la parte que les quiero mostrar ahorita es toda esa parte de las configuraciones, ¿ok? Que vamos a trabajar esta y esta, las primeras tres, ¿correcto? Bien, cuando nosotros agregamos una etiqueta, después de añadir el contenido que nosotros necesitamos, tenemos el apartado que dice configuraciones comunes del módulo, que básicamente esa de disponibilidad nos permite ocultar o mostrar este recurso. Si yo todavía la estoy diseñando y no quiero que el alumno la vea, le doy la opción que dice ocultarle al estudiante. Correcto, eso es para que el alumno no lo vea. Yo como docente sí lo voy a poder ver, voy a poder entrar a editar, pero el alumno no lo va a poder visualizar. Entonces aquí va a depender de ustedes. El número de ID no lo ponemos, no es obligatorio. El apartado de restringir acceso, ¿ok? Básicamente podemos nosotros añadir ciertas restricciones. Restricciones como por ejemplo, tienes que ver la actividad anterior o el recurso anterior para que puedas ver esta actividad o este recurso. Vamos a añadirle restricción y aquí podemos nosotros, por ejemplo, indicar si quiero que este alumno vea la actividad, o sea, o vea este recurso, siempre y cuando haya finalizado, por ejemplo, debe de finalizar, por ejemplo, la actividad 1. Entonces, si el alumno no ha finalizado, en este ejemplo, la actividad 1, no va a poder visualizar esta actividad. No sé si ustedes han tomado algún curso que de repente intentan presentar una evaluación, un cuestionario, y les dice,
debes de terminar el cuestionario 2 para poder presentar el cuestionario 3. ¿Han tomado algún curso donde les salga algún mensajito similar? Sí, Sí. la verdad sí. Entonces, esta restricción la hacemos desde este apartado, que prácticamente para la parte de recursos no es como que muy necesario, más bien lo podríamos nosotros utilizar en cuestión de actividades, que el alumno no pueda quizá, por ejemplo, en el caso que usted lo manejan como aprendizajes, ¿cómo comentaron hace un momentito, maestra Olga? Aprendizajes esenciales, Resultados de aprendizaje. perdón, resultados de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si a lo mejor ya hice 3 actividades del primer bloque, por ejemplo, ¿no? Y hago una pequeña evaluación de resultados de aprendizaje, yo puedo decir que el alumno no avance al siguiente módulo si no sacó una calificación mayor a 80% del bloque 1, por ejemplo. O que no pueda presentar la evaluación si la actividad 1 no sacó más del 80%. Entonces, aquí yo puedo ir jugando con estas restricciones, pero repito, básicamente esas restricciones se aplican más a las actividades y no tanto a los recursos. ¿Correcto? Entonces vamos a eliminar, para la cuestión de recursos no agregamos actividades, pero va a depender de cada uno de ustedes. No significa que no se pueda agregar. En finalización de la actividad, recuerden que la semana pasada vimos que les marca un porcentaje de avance. Aquí yo puedo seleccionar que si este recurso va a contabilizar para que mi porcentaje de finalización de actividad avance o no. En este caso, como es un recurso, yo le puedo decir que no se contemple para la finalización de la actividad o que el alumno lo marque como completada. O sea, el alumno puede decir, ya completé esa actividad. Aquí ya va a depender de cada uno de ustedes. Entonces le voy a dar guardar cambios y regresar. ¿Agregué algo? No. Prueba. Prueba de etiqueta. Ok, guardar cambios y regresar. Y listo, ya tengo creada mi etiqueta. Ahora bien, si yo quiero añadir una página, observen que aquí tengo poquitas más, o sea, otras opciones, que básicamente tengo la parte de apariencia, que cambian algunas cositas, que básicamente aquí, si quiero que muestre el nombre de la página cuando entre el alumno, si quiero que me muestre la descripción de la página, o si quiero mostrar la fecha de la última modificación, que esto yo lo oculto porque pues no tiene caso que el alumno sepa que se modificó hace 5 minutos. Ya va a depender de cada uno de ustedes si quieren que se muestre o quieren que no. Las siguientes son las mismas: mostrar página en el curso, restringir acceso, finalización de actividad. Básicamente se repite y lo único que cambia es que en la página yo le pongo un título, página 1. Si le agrego la descripción, por ejemplo, descripción de la página 1, ¿ok? Aquí yo puedo decir si quiero que me muestre la descripción en el curso, que básicamente hago referencia a esto. Por ejemplo, aquí estoy, perdón. Si yo agrego una página, vamos a ver si tengo agregado alguna página. Creo que no tengo agregado ninguna página aquí. Si yo agrego una página, maestros, básicamente vamos a hacer el ejemplo. Si yo le doy clic aquí que muestre la descripción del curso, me va a mostrar el título y esta breve descripción que yo anexé acá. Vamos a poner acá, prueba. Prueba de contenido. ¿Ok? Y aquí está mostrar la descripción de la página, que básicamente es esta. Vamos a darle guardar cambios y mostrar. Y observen que me muestra aquí la descripción de la página 1 y el nombre de la página. Observen que al alumno, como yo lo dejé que el alumno pueda seleccionar que este curso ya lo hizo, aquí le aparece al alumno marcar como hecho. ¿Ok? Si yo quiero quitar esto, que esta página no cuente como
una finalización del curso, ¿ok? Le puedo dar guardar cambios. Observen que aquí me aparece mostrar la actividad como completada cuando se cumplan estas condiciones. Por ejemplo, en una página, para que el alumno pueda ver el contenido, tiene que entrar. Entonces aquí yo ya puedo establecer que el alumno debe de ver esa actividad, es decir, tiene que darle clic, ver el contenido para que se marque como completada. Entonces, aquí sí o sí el alumno tiene que darle clic y entrar a ver el contenido para que ya el Moodle se lo contabilice como que ya realizó esa actividad. ¿Sí queda claro, maestros? ¿Tienen alguna duda? ¿Podemos continuar? Maestro Ejimiro, adelante. En este sentido, podemos organizar nuestras actividades de acuerdo al semestre. Inclusive ahí, en la programación de fechas, me da la idea de que, por ejemplo, el tema de la unidad 1 que desarrolle en la primera semana o en la segunda semana, ¿no? Para no darle las pautas por actividades. ¿Por qué? Porque al presentarles quizá por la secuencia de actividades, el programa me puede terminar, ¿qué será? En un mes. Sin embargo, el semestre corresponde pues de ciertas parcialidades, vaya. Sí, a ver, esta parte que vimos de indicar finalización de la actividad no indica que el alumno no puede ver la actividad. Lo que indica es que en el sistema le va a marcar esta actividad como completada, nada más. ¿Para qué? Para que el porcentaje de avance del módulo, del curso, vaya incrementando. ¿Recuerdan que había una barrita que salía 100% del curso completado? Básicamente, esto que está aquí de la finalización de la actividad es para ponerle como que una palomita que ya vi la actividad. Es todo. Si yo quiero que no vean la actividad, tendría que hacerlo en restringir acceso. Por ejemplo, decir, bueno, ¿sabes qué? Esta actividad que corresponde al parcial número 2, por ejemplo, puedes verlo a partir de, no sé, el 2 de abril. Entonces, hasta que sea 2 de abril, ¿ok? El alumno va a poder visualizar estos contenidos. ¿Sí? Ya queda un poquito más claro. Sí, Perfecto. excelente. Bien. Entonces, ahora vamos a agregar, por ejemplo, la actividad de archivo, que es el que vamos a estar viendo. Vamos a añadir una URL primero. La URL, básicamente, aquí le vamos a poner lectura sobre, no sé, redes sociales, ¿no? Y en donde dice URL, yo le voy a poner aquí, vamos a buscar un PDF redes sociales, por ejemplo. O vamos a poner, por ejemplo, sí, vamos a poner PDF redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar esta lectura de revista Cielo, ¿ok? Vamos a copiar la URL de esto, a manera de ejemplo. Y aquí donde dice URL externa, le voy a pegar el vínculo, que obviamente si esto es un PDF, pues no tiene caso, mejor bajo el PDF y se los comparto, pero esta manera de ejemplo. Y aquí yo le puedo poner lectura sobre las redes sociales. Nuevamente puedo yo mostrar la descripción de este enlace para que el alumno sepa que ese enlace al cual le va a dar clic es sobre la lectura de redes sociales, ¿va? En apariencia, pues yo le puedo mostrar si lo va a incrustar. Incrustar los maestros es que en la misma página de Moodle me va a incrustar ese contenido o ese enlace. Puedo darle clic que lo abra, o sea, es decir, lo va a abrir, o que lo abra en una ventana emergente, es decir, aquí mismo me va a abrir una ventanita. Vamos a hacer todas las pruebas. En las variables de URL no vamos a mover absolutamente nada, ya son otras cosas un poquito más avanzadas, tampoco en configuraciones del módulo, esto ya lo vimos en los otros recursos, lo mismo con restringir y la parte de finalización de la actividad. Entonces, aquí, como es algo que el alumno tiene que ver, insisto, pueden decir que la actividad se va a completar cuando el estudiante vea la actividad. ¿Ok? Si ustedes lo desean así. Entonces, vamos a decir que es automático. En automático, el mismo sistema va a escoger
cuál de estas tres opciones va a seleccionar. Entonces podemos dejarlo en automático. Vamos a darle guardar cambios y regresar. Y vamos a ver cómo me lo hace. Observen que me dice que es un PDF y sale lectura sobre redes sociales y la descripción que yo puse. Si le doy desactivar edición y le doy ver, observen que nada más me dice haga clic en el enlace y básicamente me lo abre en una nueva ventana, que es lo que les decía hace un momentito. No conviene dejarlo como que lo abra en una nueva ventana o en automático, porque si se dan cuenta, el alumno se puede confundir y ya lo sacó de la página y no queremos que nos saque de la página, ¿correcto? Entonces vamos a editar esa configuración aquí en editar ajustes y yo no quiero que sea en automático. Vamos a poner lo que lo incruste, incrustar. Guardar cambios y regresar. Vamos a verlo. Y observemos que lo que hace es incrustarnos. Vamos a darle desactivar edición. Bueno, ya está. Incrustar lo que es el libro. Pero como es un documento en PDF, no se ve bien. Entonces, lo ideal, ustedes pueden ir haciendo estas pruebas de cómo se va a ver, es seleccionar a lo mejor en ventana emergente. Que me lo abra en una ventana emergente. Vamos a darle guardar cambios. Y lo que hace es esto. ¿Sí vieron la diferencia? ¿Maestros? Sí. ¿Sí? Creo que es mejor, ¿no? Para no perjudicar el avance de nuestra página Moodle. Exactamente. Más que nada para que el alumno no se despiste, porque a veces son medio despistados, ¿no? Y que se confunde, diga, ah, chis, ¿dónde quedó la página Moodle, ¿no? O el aula virtual. Entonces, de preferencia, sí es poner lo que lo abra en una ventana emergente. Bien. Una duda. ¿No hay Sí. problemas con los derechos de autor si ocupamos material así de apoyo? Ah, ok, esa es una buena pregunta. Depende mucho de los recursos que ustedes están utilizando. Hay muchos recursos que están como Creative Commons, que lo pueden compartir siempre y cuando le den el reconocimiento al autor del recurso. Entonces, ahí en esa parte sí es importante que los recursos que ustedes van a utilizar, que siempre y cuando lo utilicen, que le den el reconocimiento al autor. Por ejemplo, si yo voy a compartir un PDF, pues no editarlo, por ejemplo, y quitarle, por ejemplo, ahí quién hizo ese PDF, sino literalmente, pues lo dejamos así tal cual. Pero ya tenemos que revisar el contenido y el tipo de licencia que tiene ese PDF. ¿Sí? Ok, gracias. Va. Bien, entonces vamos a añadir el siguiente recurso que era archivo, que básicamente aquí en archivo, por ejemplo, puedo poner manual de calificaciones, ¿no? Calificaciones. Aquí yo puedo poner una breve descripción, manual que describe, perdón, describe el proceso sobre la configuración del libro de calificaciones, ¿no? Por ejemplo. Y aquí yo puedo mostrar la descripción, ya vimos para qué sirve mostrar la descripción. Y aquí yo simple y sencillamente arrastro el archivo, vamos a arrastrar un archivito aquí. Mi unidad, por ejemplo, curso de capacitación, Moodle, por ejemplo, y voy a arrastrar este que dice manuales. Entonces voy a arrastrar este manual que dice editar curso, lo arrastro, y nuevamente en apariencia, lo mismo. Aquí en apariencia, por ejemplo, como nosotros estamos subiendo el archivo, aquí sí les diría que ustedes incrusten este archivo. O puedo decirle que el alumno forzar la descarga, pero cuando es un documento PDF que ustedes están subiendo, sí funciona este de incrustar. Y aquí puedo mostrar el tamaño, que realmente no importa el tamaño del archivo, pero puedo mostrar el tipo, si es un PDF, si es un Word, si es un Excel. Y lo mismo de aquí, ustedes ya escogen cuál es la configuración. Ok. Ya no debe de haber problema. Bien, estábamos en la parte de incrustar. A ver, permítame un segundito. Estábamos en la parte entonces de incrustar, por ejemplo, un archivo. ¿Recuerdan cómo subir un archivo? Maestro tiene, sí, maestra Ivonne, está en la página recuerden que está en la página de la plataforma virtual, en el apartado de presentación,
ahí está la liga para el registro de la... Sí, es la misma, maestra. Ahí se va registrando todo. Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos entonces con la parte de agregar archivos y veíamos que teníamos la opción de subir el documento. Ya vimos cómo lo podemos subir, ya sea arrastrando o dándole clic donde dice agregar, y se nos abre el selector de archivos, que básicamente la mayoría de ustedes subió su imagen. Que básicamente la mayoría de ustedes subió su imagen de perfil. El procedimiento para subir un archivo es el mismo. Y aquí en apariencia teníamos la opción de mostrar. Yo les aconsejo que si es un PDF, utilicen el que dice incrustar. Y si es un documento de Word o Excel o otro tipo de archivo, pues que le den, por ejemplo, forzar descarga o abrir en ventana emergente. Ya aquí ustedes van a decidir en cuestión del archivo que sea. Bien, esa es para la parte de, ya vimos la parte de etiqueta, página, ya vimos URL, ya vimos archivo. Vamos a ver entonces el de carpeta. El de carpeta básicamente es un repositorio. Por ejemplo, vamos a poner manuales. Y vamos a poner manuales de uso de la plataforma Moodle, por ejemplo. ¿Ok? Y la diferencia con archivo es que aquí yo puedo subir varios archivos de manera simultánea. Es decir, yo puedo agarrar y aquí decir, pues voy a subir, por ejemplo, este archivo, por ejemplo, vamos a irnos este archivo, abrir, subir este archivo. Puedo yo subir otro archivo, por ejemplo, no sé, este banner, ¿no? Subir archivo. Y si se dan cuenta, aquí ya se van agregando los archivos. Aquí me dice cómo lo va a agregar, en una página separada, en línea, en una página del curso. Entonces, ustedes pueden seleccionar cómo quieren que se vea esos archivos. Y simple y sencillamente le vamos a dar clic donde dice guardar cambios y regresar. Y cuando el alumno entra a manuales, observen que aquí le sale descargar carpeta o los puede visualizar de cierta manera y se les descarga. Va a depender en gran medida en cómo ustedes lo van a configurar. Hasta aquí, maestros, ¿alguna duda? ¿Ninguna? No. Ok, bien. Vamos a ver entonces ahora uno de los últimos recursos que tenemos y que es bastante interesante, que se llama libro, y con eso vamos a terminar el día de hoy. El libro, como les comentaba hace un momentito, nos permite a nosotros agregar un contenido, pero en forma de capítulos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí libro ejemplo, ¿no? O, no sé, libro, o por ejemplo, TIC en siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Aquí yo le pongo una breve descripción, las TIC en el siglo XXI, perdón, 21. Y aquí le puedo poner toda la información que yo requiera, que es lo que se va a ver en la descripción de este libro. Aquí yo puedo poner mostrar la descripción, cuál va a ser la apariencia, si los capítulos me los va a mostrar en números, en viñetas o va a ser indentado, yo selecciono números. Y el estilo de navegación, si va a ser imágenes, solamente tabla de contenidos, que básicamente, maestros, eso que nos está preguntando es para decirnos cómo lo va a ver el alumno. Por ejemplo, aquí tengo un libro, que básicamente es es decirnos cómo le va a aparecer acá, si va a ser con números o con viñetas. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí yo agrego la información, configuro estas partes que ya vimos cómo configurar en los recursos anteriores y le doy guardar cambios y mostrar. Observen que aquí me aparece ya añadir capítulos. Por ejemplo, TICs en la educación. Y aquí yo debo de ir seleccionando agregando el contenido que va a corresponder a este capítulo.
Yo puedo agregar una presentación en Genially, una presentación en Canva, una presentación o documentos aquí que tengan que ver con el contenido, videos, etcétera, etcétera. Si le doy guardar cambios, observen, bueno, aquí me pide contenido. Tengo que agregar algo para que me deje guardarlo. Y observen que aquí ya me aparece TICS en la educación. ¿Puedo yo agregar otro título? Por ejemplo, TICS en la industria. Y puedo decir que es un subcapítulo de TIC en la educación o que es un capítulo totalmente independiente. Por ejemplo, TICS en la industria. Por ejemplo, a manera de ejemplo. Guardar cambios. Y observen cómo se van agregando cada uno de los capítulos. Y en cada uno de esos capítulos, aquí en editar ajustes, yo puedo ir agregando el contenido que yo desee. Por ejemplo, si quisiera agregar una imagen, agrego la imagen, por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí este de roles, por ejemplo. Abrir, subir e insertar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando le dé guardar, este capítulo lo que va a tener es la imagen o el contenido que yo haya insertado. Muy importante, observen que cada vez que yo cambio, por ejemplo, de capítulo, esta descripción se mantiene. Por eso es importante que en la descripción ustedes pongan el mayor contenido posible que indique al alumno de qué trata ese contenido o ese libro. ¿Sí queda claro cómo hacer eso del libro? Vamos a agregar, por ejemplo, un capítulo, un subcapítulo. TIC en la industria, no sé qué les gusta, de privada, por ejemplo. Industria privada, por ejemplo. Privada, ¿no? Y voy a decir que es un subcapítulo. Le voy a poner aquí, nada más para que se vea que se agrega. Y observen cómo vamos haciendo nosotros. Literalmente, eso es nuestro índice de nuestro libro. ¿Correcto? ¿Sí queda claro esto, maestros? ¿Del libro? Sí. ¿Alguna duda? Sí, todo claro. Ok, bien. Antes de finalizar, mañana vamos a tener la sesión a la misma hora. La semana pasada ustedes me hicieron una serie de preguntas que de hecho eso ya no está en el curso, entonces vamos a darle detener aquí, demos un segundito, a ver, demos un segundito. Ok, en el curso de Moodle, en el apartado de presentación, aquí está la liga de la sesión del Zoom. Si ustedes le dan clic, van a entrar y van a poder visualizar lo que es la liga para la sesión. De cualquier manera, tengo entendido que se los enviaron por correo electrónico o se los compartieron por algún medio. Entonces, mañana nos vemos, maestros. Recuerden que cualquier duda, pues me pueden escribir en el correo electrónico o directamente de la plataforma y con gusto les resuelvo la duda lo más pronto posible. Recuerden que los videos se están agregando en el apartado de recursos. Todavía falta editar el de la última sesión porque se mostraron alguna información que no debía estar, entonces hay que hacer la edición, pero como el video está un poquito pesado, por eso tarda un poquito en la edición. Pero ya está de la sesión 1, la sesión 2, la sesión del viernes queda pendiente y la de hoy, pues apenas esté disponible, se va a subir en la plataforma y se los voy a compartir aquí. ¿Sale? Si no tienen ninguna duda, nos vemos entonces mañana. Que tengan una bonita tarde, bonita noche. Nos vemos mañana, maestros. Cuídense. Gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias. maestra. Bueno, Gracias, nos vemos. nos vemos. Vamos a